So, hello everybody and welcome. Hola a todos y bienvenidos. First of all, my name is Maritza. Yo soy Teacher Chris con Open English. Hello everyone. Welcome back to our live class here on Facebook and YouTube. All right, let me see. We're going to go live here on Instagram as well. So happy Friday, everyone. We are back with a brand new live class, as always, at 11 a.m. here on Facebook, YouTube, and Instagram. Hello, friends on Instagram. Nice to see you. Isa Lima is here. Let me see. Antonia Rocha 4505 is joining us. Hello, hello. Araceli on YouTube. Bienvenidos a todos. Bueno, estamos aquí con una clase nueva, una clase más, pues, casual, conversacional, como la clase de ayer. Y en esta clase yo voy a compartir unos tips para no sonar grosero en inglés. Eso es muy importante porque obviamente hay como unas diferencias en como tono, cultural, de contexto. Entonces voy a compartir algunos tips para que ustedes no, en ningún momento van a sonar como grosero en inglés. Y recuerden, si ustedes quieren clases más largas, clases con profesores nativos como yo, solo tienes que enviar la palabra profe en los comentarios para más información. Siempre me llegan muchos mensajes de como precio, horario, cómo son las clases. Bueno, estamos aquí para resolver todas las preguntas y para información de precio puntual, puedes enviar la palabra profe en los comentarios. So, for all of my friends here, if you need more information about Open English, all you have to do is write the word profe in the comments so we can get you the information you need. Okay, lots of people connecting. Bienvenidos a todos. Recuerda que tenemos esas clases todos los días de la semana a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana y una clase, por ejemplo, este lunes vamos a tener una segunda clase a las 4, pero tenemos esas clases en vivo que son como una muestra, es una clase muy corta de algunos tips, algunas lecciones de gramática, vocabulario, pero recuerden, si necesitan más información, más que todo sobre las promociones que tenemos en este momento, porque estamos en 2x1 en Latinoamérica y en España tenemos 40% de descuento en tu curso de inglés. Entonces, recuerden, envía la palabra profe en los comentarios para más información. Aquí puede ser mi niño de 8 años también estudia. Sí, eso es súper importante, que también tenemos Open English Junior para los niños de 8 a 14 años. Eso es como un programa especial para los niños, para que también puedan aprender con profesores nativos, con una plataforma 100% online. Entonces, puedes enviar la palabra profe para más información. Okay, all right, so if you are connecting here for the first time, I should probably introduce myself. My name is Maritza and I am from the United States, from the beautiful state of Michigan, the Great Lakes state. So thank you to everyone for connecting to today's class. Remember, in today's class, this will be more of a conversational class where I will share some tips about how to avoid sounding rude in English, taking into account cultural things, context, tone of voice. Sometimes it can be literally lost in translation between different languages. So I'm here to share some tips today. All right. Let me see. Alvarado, hey there. That flag is the, which country flag? I'm so bad. El Salvadorian flag. Or we've got lots of people connecting from Bolivia, Colombia. Excellent. Dominican Republic. Welcome, welcome everyone. Okay. Norbertina, hay 2x1 por mi marido y yo. Sí, en este momento tenemos 2x1 en Latinoamérica. Okay, all right, everyone. Without further ado, as we say in English, sin como tanta demora, vamos a empezar con la clase. Perú, excellent. Panama, excellent.
Colombia, lots of countries connecting today. Brazil. Okay, I'll try and speak some more English, so it's not so much Spanish for my friends that are here from Brazil. Okay, so tips to avoid sounding rude in English. So I give these tips with lots of love, and as I was thinking of these tips, I thought of kind of my own experience with my husband. Cuando yo estaba como recopilando como esos tips, yo tomé como muchos de esos ejemplos de lo que ha pasado a mi esposo, que es colombiano, y que nos ha pasado algunas situaciones así. Entonces, yo quiero empezar esta clase con los tips en decir que, bueno, no pasa nada si has cometido como este error. Eso es como siempre un momento para como mejorar en inglés y tomar en cuenta algunas cosas en inglés. No es para decir que ustedes son malísimos o groseros, pero son como algunos tips puntuales para ayudarles. So remember that these are just some tips to help you. But of course, there are a lot of different nuances in English. So it's important to keep that in mind. Okay, let me see. So number one. I think this is probably pretty similar between English and Spanish. Cuéntame aquí en los comentarios si yo estoy en lo correcto. Let me see here. So my husband told me it's the same in Spanish. So you guys can confirm. Number one is avoid saying what. Avoid saying what as a response. Evita decir como what como respuesta, como responder a alguien. Y les voy a dar un ejemplo. For example, if you don't understand someone, or maybe you didn't hear someone, it doesn't really sound polite to say what. So, mi esposo me ha dicho que eso es como similar en español, que no suena bien decir como ¿qué? Si no escuchas a alguien o no entiendes. So if you don't understand, a better way to respond would be, I didn't catch that, or could you repeat that, please? So try and avoid responding to people with just the word what. It sounds a little harsh in English. What? So even when I say like what to my own mother, she says, whoa, like what's your problem? So try using different phrases like I didn't catch that, or I didn't hear you, or could you say that again, please? But try and avoid saying what. Okay, let me see. Yes, you are right. Okay, so maybe it's the same in Spanish, that maybe it doesn't sound great to say como what, super como fuerte, y para responder a una persona. That is tip number one. Also, tip number two. When you're at a restaurant or in a setting where you have to ask for something or make a request or you need something, this is another difference or a difference between Spanish and English, I think, is that in Spanish, I hear a lot of quiero esto, quiero este pan, quiero un chocolate, quiero el sándwich con papitas. In English, en inglés es un poco diferente. In English, it doesn't sound very polite to say, I want. So if you're in a restaurant, for example, it doesn't sound great to say, I want the sandwich and French fries, or I want hot chocolate, or I want a piece of bread. Eso no es nada bien en inglés. So remember, if you need something, or you want to make a request, or you want to order something, it's always better to use modal verbs. For example, could I get a sandwich with French fries? Or could I get a hot chocolate? Es como siempre mejor preguntar, como pedir. Or exactly, Christina, very good. Or say, I would like. That's really important, especially in the service industry.
Ok, entonces en como un ambiente de restaurantes o de servicio, es mejor decir como I would like or could I get, can I have, y como preguntar o pedir, no decir como I want, I want. Okay, let me see. Elizabeth, hello, nice to see you here. Noemi, hello to you on YouTube. All right. So can I have another glass of water, please? Exactly, Amici Art, PR. So always try and ask for things. This is really important in English. Okay, so number three, otro consejo, number three is to avoid. Ok, voy a pensar cómo explicar, porque esa fue una situación muy puntual que me pasó con mi esposo. Que estuvimos en una conversación con mis papás y mis papás estaban obviamente hablando en inglés con mi esposo y ellos decían como algo que mi esposo ya sabía. Y mi esposo dijo como, yeah, I know. Como, sí, yo sé. Pero esto en inglés para mí, yo casi me morí en ese momento. Como, uy, no, eso suena muy feo. Aunque seguramente mi esposo no tenía esa intención, pero eso es como algo que suena muy duro en inglés. Si estás en una conversación, alguien dice que algo que ya sabía, no es necesario para decir como I know. So, just to repeat that in English, one time I was with my parents, we were speaking in English with my husband. They said something that my husband already knew. And he said, yeah, I know, but, and that sounds really harsh in English to say like, yeah, I know. Es como, sí, yo sé, por favor. Respétame que ya sabía. So be careful with those different kind of contexts or that different reactions in conversation. It can be taken differently in English. Of course, my parents understand English isn't his first language, but I was dying inside. So be careful when someone says something in English. It's not always necessary to say, yeah, I know. Eso no suena como muy educado en inglés. Okay, let me see here. Christina, yes, it isn't polite. Y pues un tip adicional. Polite en inglés es como decir educado, polite. So it isn't polite. No es muy educado. Okay, so there are small differences like how you respond to people that people might interpret as being rude. Son como diferencias pequeñas en el contexto, pero que tal vez las personas van a interpretar como, sí, como grosero. No suena bien. Okay, what can we say in that situation? Great question. So let's say, so there's a new cafe down the street. We should go. Instead of saying, yeah, I know. Intenta como fingir si eso es como información nueva para ti. Eso es como algo que yo creo que es muy particular para las personas de los Estados Unidos y las personas del Reino Unido. Yo creo que Chris estaría de acuerdo conmigo, y que siempre estamos buscando la forma de mantener como en paz. Somos como muy indirectos, no somos muy directos con las personas. Entonces, es como no decir que ya sabías, sino decir como, sí, estoy de acuerdo. So, there's kind of a running joke between Canadians, people from the United States, people from the United Kingdom. We always try and be as polite as possible. So in that situation, if I already knew something, I wouldn't say anything. I would just say, yeah, that's a good idea. I would let that person think that that's new information for me, but I would never say, yeah, I know. Okay. All right, Jorge Garcia, that's a good point. People often end their sentences in, you know. So I think that would be a different context. So I would say, yeah, you know, there are different ways to say I'm sorry in English. Eso es como más un filler phrase. Eso es más como un filler phrase. Pero para decir como directamente a alguien que ya sabías esa información, no es como muy recomendable.
Okay, excellent. Yes, Heidi, perfect. That would be, yeah, I saw that coffee shop too. Puedes estar de acuerdo y también decir que ya sabías, pero en una forma diferente. Heidi, perfect example. Yeah, I saw that too. It's cool, no? All right. Excellent. Got some good tips coming in here. Or yes, I agree. Or oh yeah, I forgot about that. Or I did see that. So very good. All right. So continue on. Another reactive statement that doesn't always translate well to English would be, and I think this is a common one as well, is to avoid saying, do you understand me? Do you understand me? Bueno, yo creo que como las personas que están conectadas a esta clase están aprendiendo inglés y sí quieren asegurar que las personas sí te entienden, sí es importante hacer como ese check-in de si me comprendes, si me entiendes, pero en inglés decir como, do you understand me? Suena como un regaño. Cuando yo era una niña, mi mamá me decía eso, do you understand me? Es como, ¿me escuchaste bien? Eso como puede sonar como muy fuerte. So, it can sound really kind of harsh in English, really harsh in English if you say, do you understand me? So an alternative would be to say, does that make sense? Or did I say that correctly? Or this is a super casual phrase. Are you picking up what I'm throwing down? Or does that make sense? I would say, does that make sense? Is probably the most universal, general phrase we can use instead of saying, do you understand me? Okay, do you understand me? Puede sonar como un regaño, como fuerte. Okay, or yes, very good. Angel M.E. Or say, do you follow me? Yes, that's another great example. Okay, Tefa Ramírez 11, eso es un ejemplo de clase, quisiera saberlo y también saber si en las clases tenemos la oportunidad de hablar para practicar o solo escuchamos. Buena pregunta. Aquí en las redes obviamente es un poco difícil tener como personas interactuando como en una conversación, pero sí, en la plataforma de Open English tenemos clases en vivo donde sí puedes hablar, interactuar, y conversar con compañeros y con el profesor. Obviamente acá es como una sola muestra de como tips y gramática, pero sí en la plataforma tendrías la oportunidad de hablar. Alejandra, ¿cuánto cuesta? Recuerda, para más información sobre el curso de Open English y las promociones que tenemos en este momento, solo tienes que enviar la palabra profe en los comentarios. Profe en los comentarios para más información. Okay, Caro, very good. That's another great example. Do you see what I'm saying? Or do you see what I mean? Perfect. Excellent. Okay, do you follow me? Did you get it? Did you get what I was trying to say? Do you follow me? Excellent, Christina. Very good. I hope you can follow me. Hope you could follow what I was saying. Pero sí, oh, great other example, Caro Jaime. Is that clear? Okay, so es como mejor evitar decir como, do you understand me? Eso para mí, yo tengo como un trauma con esa frase, como pensando que mi mamá me estaba como regañando por algo. Okay, so like I said, a lot of these different tips are how we react to people in English. Eso es como, muchos de esos tips es como podemos reaccionar a las personas en inglés, porque yo siento que es diferente entre el español y en el inglés. Pues puede ser diferente en otros idiomas. Yo solo tengo conocimiento de español, pero sí, en inglés es como algo como muy, no sé cómo decir, nuance, que tiene como muchos niveles, muchas capas, muchas como diferencias, pero pequeños. Okay, so my last tip would be in general, I think I've struggled with this a lot in Spanish, is how direct people are in other countries and how indirect we are in the United States. Entonces, yo creo que una diferencia para mí que yo he experimentado es que en otros países son como mucho más directos.
Y en los Estados Unidos, como les comenté, siempre estamos como intentando mantener la paz. Es como evitar que alguien se siente incómodo y siempre estamos como preguntando si es posible y si no es un inconveniente para ti. Siempre estamos como muy suaves entre nosotros. Yo creo que, por ejemplo, en Colombia, en mi experiencia, las personas son muy queridas, pero muy directas. Entonces es siempre importante como tener como ese tacto con las personas. So, for me, in my experience, uh, people from the United States tend to be really cautious of what they're saying and how they're saying it. So here are some different phrases you can use if you're not quite sure if what you're saying is rude. So, aquí están como algunas frases que pueden usar si no estás 100% seguro si lo que estás diciendo es como grosero o no. So you can say, I hope this doesn't come off as rude. I hope this doesn't come off as rude. Si no estás seguro, puedes como decir como antes, I hope this doesn't offend you. I hope this doesn't sound too direct. I don't want this to come off the wrong way. Or do you mind? Would you mind? Different phrases like that are important to use if you're not sure. If you're not sure if what you're saying maybe could be interpreted in a different way, or maybe people will perceive you as being rude, but it's not your intention, you can use different phrases like, I hope this doesn't come off as rude, or I don't want this to sound too blunt or too direct. Podemos usar como estas frases también. Okay, let me see. Zaira, I'm listening to you, Teacher Maritza, but I can't take part because I'm cooking. I'm from Venezuela. Zaira, no te preocupes. Welcome to our class here on YouTube. I hope these tips were helpful. Okay. Also, another helpful expression that I always use, that I don't think gets taught a lot in English classes is, do you mind? Do you mind? So, for example, if I'm at a restaurant, I probably wouldn't say to someone, can I take this chair? I would say, do you mind if I take this chair? So, son como diferencias así, muy pequeñas, y como es muy importante como escuchar en inglés en diferentes situaciones. Si tienes la oportunidad de ver como videos, obviamente series, puedes como ir escuchando y aprendiendo como estas cositas pequeñas en inglés. Exactly, Luz Duha. So, do you mind? Do you mind is another great expression to use if you need to ask for something. Do you mind if I use the bathroom? Or do you mind if I eat this pineapple here? Es como una buena expresión para como pedir permiso para algo. Okay, let me see. Belén Padilla. Hoy comienza mi curso en Open. ¿Algún consejo, Belén? Bienvenidos a Open English. Bueno, para todos que están empezando con Open English, yo creo que número uno es aprovechar ese plan de estudio que puedes desarrollar y entrar a las clases en vivo a principio como oyente. Eso es como el consejo número uno que yo tengo. Bueno, es como un poco off topic, pero y también que te unes al grupo de estudiantes en Facebook, porque hay muchos consejos allá cómo aprovechar la plataforma. Okay, let me see. Ornella, very good. Do you mind would be like, te importaría. Exactly. So, do you mind if I leave this meeting? Do you mind if I step out for a second? Okay. Let me see here. But if I'm not angry, is it still unpolite? Okay, Jorge García, eso es como buena pregunta. Si no tienes esa intención, si no estás bravo, si no tienes rabia ni nada, todavía es como grosero. Bueno, yo creo que muchas veces no es la intención nunca para ser grosero, pero la gente no siempre tiene como ese contexto de tal vez no eres como nativo de inglés o tal vez
están como teniendo un día malo y puede ser que ellos perciban algo que no es. Entonces siempre es como mejor ir por el lado de ser como demasiado polite, even if you're not angry. Of course, body language and your tone of voice influences a lot of how people perceive you, but there are certain reactions or expressions or statements in English that can help or that can influence how people perceive you. Okay, let me see. ¿Será que para alcanzar la fluidez, repetir conversaciones de nativos me funcionaría? Luz Duja, yo creo que como repetir, como hablando, sí te puede ayudar. Yo creo que en mi opinión, repetir conversaciones puede ayudar para como entender los contextos y los tonos de voz y todo, pero yo creo que es más importante para el tema de listening, también. Okay. Let me see here. Okay, Lenita, could I repeat all the tips? Yes. So let's do a quick review of the tips of how to avoid sounding rude in English. Number 1, avoid saying or responding with what. Evitar responder solo diciendo como what si no escuchas algo o no entiendes algo. So, if someone says blah, 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 o suena así, mejor no decir como, what? Es mejor decir como, I'm sorry, I didn't hear you, or I'm sorry, I didn't catch that. It sounds much better in English than just saying what. Number 2, avoid saying, I want when you need something, when you're ordering something, or for a request. Use modal verbs instead. For example, can I get, could I get, may I borrow. Entonces, en lugar de decir como I want, para pedir algo o si necesitas algo, es mejor usar los modal verbs como could I get, or can I have, or I would like, para no sonar grosero. Number 3, si alguien dice que alguien dice algo que ya sabías, no tienes que decir, yeah, I know. Eso suena como un poco feo en inglés. Entonces puedes decir, I heard that too. Or, yeah, I have seen that. Es como estar de acuerdo con alguien o simplemente como fingir que eso fuera como información nueva para ti. Okay, can you say sorry or perdóname? Yes, so you can say, I'm sorry, I didn't hear you. Or pardon me, I didn't hear you. There are lots of different words and expressions we can use. Evita de decir como, do you understand me? Eso puede sonar como un poco directo, como les comenté que eso fue como un regaño de papás, como, do you understand me? Como, si entraste a esa cabeza tuya, la información que estoy diciendo. Eso puede sonar como un poco fuerte, entonces puedes decir, did you catch what I was saying? Did you get what I was saying? Does that make sense? Different words like that. Okay. All right. Let me see here. Can I say excuse me? Yes, Maria Vasquez, excuse me. So, excuse me, I didn't catch that. Could you say that again? Excuse me, I didn't understand that. Could you say that again? All right, everyone. So, checking if there are any more questions. Si ustedes tienen más preguntas aquí en los comentarios, let me know. All right. El bebecito. I'm doing great. Happy it's Friday. Yay. All right. Well, if you guys don't have any more questions, thank you for connecting to today's class. Si ustedes no tienen más preguntas, muchas gracias a todos por conectar a la clase de hoy. Recuerden, si necesitan más información sobre nuestra promoción de 2x1 en Latinoamérica o el 40% de descuento en España, solo tienes que enviar la palabra profe en los comentarios para más información sobre los precios, proceso de inscripción. Estamos esperando para ayudar a cada uno de ustedes. Entonces, envía la palabra profe para más información.
All right, Andrea, I'm glad you enjoyed today's class. Ornella, yes, I hope these tips were useful. A veces no queremos hablar sobre, como dices, diferencias de culturas, pero seguramente existen en todo lado y espero que esos tips te van a servir en algún momento. All right, thank you everyone. Y recuerden que esta clase queda grabada. Voy a subirla ahorita a Facebook y YouTube con un link donde pueden conseguir más información. Instagram, voy a subirlo a Instagram para que ustedes puedan repasar por la clase. Y vamos a estar de nuevo, bueno, Teacher Chris va a estar de nuevo el lunes a las 11 de la mañana, a la misma hora del lunes. Teacher Chris will be back, so you guys won't have to listen to me talk and talk and talk. Our wonderful teacher Chris will be back next Monday. And Monday afternoon, we have our second class at 4 p.m. So, muchas gracias a todos. Thank you, Jack Satsale. Great seeing you here again. Hope everyone has a wonderful weekend, and I'll see you guys next week. Take care, everyone.